El comandante Bestorne estaba teniendo lo que los humanos llamarían un día monumentalmente malo, aunque no entendería esa referencia hasta dentro de 20 minutos. La bocina de emergencia había estado sonando durante 6 horas seguidas en la sede de la Agencia Galáctica de Protección de la Vida Silvestre, lo que era aproximadamente 5 horas y 59 minutos más de lo que normalmente duraba su paciencia. Señor, hemos perdido otro equipo de rescate, anunció el teniente Krix, con su voz con ese tono especial reservado para dar noticias que empeorarían significativamente el día de alguien. Este es el quinto hoy. Los 4 ojos de Vex parpadearon en secuencia, un hábito nervioso que había desarrollado durante sus 40 años de carrera lidiando con las situaciones de vida silvestre más peligrosas de la galaxia. ¿Los perdiste? ¿Cómo exactamente? Bueno, técnicamente no están perdidos, señor. Simplemente se negaron a acercarse a 3 parsectos de la estación de investigación. El capitán Brutox de los marines de asalto pesado envió un mensaje. Krix consultó su tableta y se aclaró la garganta dramáticamente. Cita: prefiero luchar con mis tentáculos desnudos contra un escupidor de ácido veniano que lidiar con esas cosas. Esas cosas. Vex repitió lentamente. Siendo cachorros. Sí, señor. Bebé Racer Fangs. Vex se reclinó en su silla, que protestó con un chirrido que de alguna manera logró sonar crítico. Los colmillos afilados eran los depredadores máximos del borde exterior. Criaturas tan aterradoras que sistemas estelares enteros habían sido abandonados solo porque alguien creyó ver uno en la distancia. Se sabía que los colmillos afilados adultos cazaban cruceros de batalla por deporte. Y ahora, de alguna manera, 3 cachorros estaban atrapados en la estación de investigación Omega 7, que en ese momento estaba haciendo su mejor imitación de un castillo de naipes que se derrumba en medio de un huracán. ¿Cuánto tiempo hasta que la integridad estructural de la estación se derrumbe por completo?, preguntó, aunque estaba bastante seguro de que no quería saber la respuesta. 18 horas, señor. Tal vez menos si siguen intentando salir a zarpazos del área de contención. Beck miró la pantalla holográfica que mostraba el deterioro de la estación. Las advertencias rojas parpadeaban como furiosas luces navideñas, si es que las luces navideñas podían transmitir pavor existencial. No se le escapó la ironía de que los depredadores más temidos de la galaxia estuvieran atrapados como gatitos en un árbol. Excepto que este árbol estaba en el espacio y a punto de explotar. Señor, aventuró Krix con cautela. Hay una opción que aún no hemos probado. La expresión de Beck sugería que se estaba preparando para una noticia que, de alguna manera, le empeoraría el día aún más, y sería, podríamos llamar a un humano. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocurre cuando alguien sugiere algo tan escandaloso que interrumpe temporalmente la capacidad de todos para procesar el lenguaje. Los 4 ojos de Vex parpadearon de nuevo, pero esta vez no en secuencia. Era más bien un parpadeo de reinicio del sistema. Un humano, repitió, como si probara cómo se sentían las palabras en su boca. Sabían a desesperación con toques de locura. Tienen fama de manejar animales peligrosos. Señor, el año pasado ocurrió un incidente en el que uno de ellos convenció a una manada de lobos de la muerte para que formaran una fila ordenada para recibir tratamiento médico. Vex recordaba ese informe. Lo había archivado en fenómenos inexplicables porque la alternativa era archivarlo en la categoría de los humanos están completamente locos y esa carpeta se estaba volviendo incómodamente gruesa. Consíganme un humano, dijo finalmente, con las palabras saliendo como si estuviera ordenando su propia ejecución. Y, teniente, asegúrese de que estén certificados para el rescate de animales peligrosos. Lo último que necesitamos es que un aficionado sea devorado por las noticias galácticas en directo. Ya estoy en ello, señor. Encontré a alguien perfecto. Jake Morrison, especialista en vida silvestre de la Tierra. Sus referencias son interesantes. Mientras Krix se ocupaba de hacer la que posiblemente fuera la llamada de emergencia más extraña en la historia de GWPA, Vex no pudo evitar preguntarse si así terminaría su carrera.
No con una explosión, ni con un gemido, sino con un humano haciendo algo que probablemente le haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el universo. De nuevo, el video. La llamada se conectó con esa peculiar estática que sugería que viajaba a través de unas 17 estaciones repetidoras diferentes. Cada una probablemente se preguntaba por qué alguien querría contactar con el tercer planeta desde una estrella amarilla sin importancia. Cuando el rostro de Jake Morrison apareció en pantalla, el primer pensamiento de Vex fue que debía de ser algún tipo de error. El humano estaba sentado en lo que parecía una cocina, comiéndose tranquilamente el cereal con una cuchara, mientras vestía una camiseta que decía, «Sobreviví al interior de Australia, y solo me quedó esta horrible cicatriz». Parecía recién salido de la cama, lo cual, dadas las zonas horarias de la Tierra, probablemente era así. «Buenos días», dijo Jake con la boca llena de cereal, levantando la cuchara en lo que Vex asumió que era un saludo. «Eres el del problema con los animales». Vex se esforzó por reconciliar a este individuo tranquilo con la especie que, de alguna manera, había convencido a los lobos de la muerte de formar señales. Comandante Vex Thorne, Agencia Galáctica de Protección de la Vida Silvestre. Señor Morrison, debo enfatizar la gravedad de esta situación. Tenemos 3 cachorros de colmillo afilado atrapados en un estación de investigación colapsando. Todos los equipos de rescate entrenados del sector han rechazado la misión. Jake hizo una pausa, arqueando una ceja. ¿Colmillos afilados? Esos enormes, como los de un gato lagarto, con todos los dientes. Cosas como los de un gato lagarto, repitió Vex débilmente. Señor Morrison, estos son depredadores de la cúspide. Se sabe que los adultos con colmillos afilados cazan naves espaciales. Sus crías aún son capaces de destrozar titanio reforzado con sus garras. Bien, bebés asustados entonces. Jake asintió y tomó otro bocado. ¿De qué edad estamos hablando? Aproximadamente 6 meses en tu tiempo terrestre. Así que, básicamente, adolescentes. Entendido. Jake dejó su plato y se inclinó más cerca de la pantalla. ¿Cuál es el cronograma? 17 horas antes del fallo estructural completo. Jake miró algo fuera de la pantalla, probablemente un reloj. Puedo estar allí en 12. ¿Cuál es el salario? BX parpadeó con los 4 ojos simultáneamente. En sus 40 años de gestión de la vida silvestre, nadie le había preguntado antes sobre el pago antes de preguntar sobre las probabilidades de supervivencia. Se aplican las tarifas estándar de rescate galáctico, pero señor Morrison, creo que debo enfatizar que estas criaturas han aterrorizado a los veteranos de combate experimentados. Nuestras mejores unidades militares no se acercarán a ellos. Sí, ese suele ser el problema, dijo Jake, poniéndose de pie y caminando hacia lo que parecía un armario de equipos. La gente ve dientes grandes y garras y supone lo peor. La mayoría de las veces, los animales asustados solo necesitan a alguien que no les tenga miedo. Señor Morrison, con el debido respeto, su especie tiene cierta reputación en la comunidad galáctica. Jake hizo una pausa mientras empacaba, con una expresión curiosa cruzando su rostro. ¿Qué tipo de reputación? Vex consultó sus notas, preguntándose cómo explicar diplomáticamente que la mayor parte de la galaxia consideraba que los humanos estaban certificadamente locos. Ustedes son la especie que domesticó a los lobos y luego observó a los tigres y pensó que también serían buenas mascotas. Hay informes de personas que guardan serpientes venenosas en recipientes de vidrio en sus casas para divertirse. Oh, esa reputación. Jake sonrió y arrojó lo que parecía una botella de spray dentro de una bolsa de lona. Sí, está bien. Mire, comandante, los animales son animales. No importa si son de la Tierra o del borde exterior. Quieren comida, seguridad y no tener miedo. Todo lo demás son solo detalles. ¿Detalles? Vex murmuró mientras observaba al humano empacar lo que sospechosamente parecían golosinas para perros junto con un equipo de rescate de aspecto serio. Señor Morrison,
¿Cuál es exactamente su plan para enfrentar a 3 depredadores aterrorizados? Jake levantó la botella de spray. Lo mismo que uso con los gatos domésticos que se portan mal. Orientación firme pero amable, refuerzo positivo y, si todo lo demás falla, técnicas de distracción. Hizo una pausa y consideró que tal vez querría tener los replicadores de alimentos de la estación listos para producir alrededor de 50 libras de carne fresca. Los cachorros en crecimiento siempre tienen hambre. ¿Vas a alimentarlos? Bueno, sí. Es difícil tener miedo y enojarse mientras está cenando. Mientras Jake continuaba su preparación aparentemente casual para lo que todos los expertos militares de la galaxia habían considerado una misión suicida, Vex se preguntó si los humanos eran valientes, locos o si en realidad no había diferencia entre los dos. El transporte llegará en 1 hora, dijo finalmente Vex. Y señor Morrison, buena suerte. Gracias, comandante. Y no te preocupes por todo el asunto de Apex Predator. Crecí en Florida. Esto debería ser bastante rutinario. La llamada terminó, dejando a Vex mirando una pantalla en blanco y preguntándose qué exactamente había desatado en la galaxia. 12 horas después, Jake Morrison llegó al lugar del desastre a bordo del barco de transporte. Optimismo cauteloso, un nombre que el capitán Silt empezaba a pensar que mostraba una peligrosa falta de previsión. La buena noticia fue que la estación de investigación Omega 7 todavía estaba estructuralmente intacta. La mala noticia fue que decir que estaba estructuralmente intacto era generoso y que la estación ahora estaba inclinada en un ángulo que sugería que estaba haciendo una audición para un papel en una película de desastres. Nave humana, aquí comando de rescate. Se escuchó la voz de Vex por el comunicador teñida con lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como ansiedad perpetua. Por favor, mantenga la distancia mínima de seguridad de 50.000 kilómetros hasta que podamos evaluar la situación. Jake miró por la ventana los otros barcos de rescate, que mantenían lo que generosamente podría llamarse una distancia segura de vecindario. Algunos de ellos parecían estar estacionados en sistemas estelares completamente diferentes. Recibido, comando, respondió el capitán Silt mientras sus tentáculos ajustaban nerviosamente los controles. Aunque debo mencionar que nuestro pasajero parece tener ideas diferentes sobre lo que constituye una distancia segura. Jake ya se estaba vistiendo en la bahía de transporte, revisando su equipo con la misma eficiencia despreocupada que la mayoría reservaba para preparar almuerzos. Capitán, ¿cuánto me puede acercar a la bahía de atraque? Cerca. La voz de Silt se quebró ligeramente. Amigo Jake. La bahía de atraque tiene señales de advertencia en 47 idiomas diferentes. 3 de ellas solo dicen no con letras cada vez más grandes. Sí, pero esas son para gente que no sabe lo que hace, dijo Jake, mientras se sujetaba un cinturón de herramientas cargado con lo que parecían suministros para mascotas. Traje cecina. A través de las ventanas, pudieron ver la estación de investigación Omega 7 girando lentamente, con chispas ocasionales saliendo de las secciones dañadas. Lo que no podían ver, pero todos sabían que estaba allí, eran 3 colmillos afilados jóvenes en algún lugar de los niveles de contención, probablemente cada vez más agitados. A todas las estaciones, aquí el comando de rescate. La voz de Vex crepitó en la frecuencia general. El humano solicita aproximación inmediata a la bahía de atraque. Se recomienda a todos los observadores que mantengan las distancias actuales y preparen las coordenadas de salto de emergencia. Salto de emergencia. ¿Coordenadas?, preguntó Jake, arqueando una ceja mientras comprobaba sus niveles de oxígeno. Protocolo estándar al tratar con tu especie, explicó el capitán Silt disculpándose. La última vez que los humanos participaron en una operación de rescate, de alguna manera convencieron a una colonia de arañas del vacío para que ayudaran con las reparaciones. Solo el papeleo tardó 6 meses. Jake se encogió de hombros y se puso el casco. Suena eficiente. A medida que el cauto optimismo se acercaba a la estación, Jake podía oír un parloteo cada vez mayor por los canales de comunicación. Al parecer,
Se había corrido la voz de que un humano iba a intentar el rescate, y la mitad del sector estaba sintonizado para ver lo que suponían que sería un milagro o un desastre espectacular. Transporte aproximándose a la estación Omega 7, anunció el capitán Silt, con voz firme a pesar de su evidente nerviosismo. Humano Morrison, listo para la aproximación a la bahía de atraque. Entendido, respondió Jake, asegurando su bolsa de lona y dirigiéndose a la esclusa de aire. Y capitán, cuando vuelva con los cachorros, quizá tenga algo de música lista. Algo tranquilo. Probablemente estén bastante estresados. ¿Música?, repitió Silt débilmente. Para los superdepredadores. La música clásica funciona mejor. Mozart, si lo tienes. La plataforma de atraque de la estación de investigación Omega 7 lucía exactamente como Jake esperaba de un lugar que había sido evacuado en pánico. Las luces de emergencia lo iluminaban todo con un resplandor rojo siniestro. Había escombros flotando en la baja gravedad y las paredes estaban decoradas con arañazos que sugerían que alguien o algo estaba muy alterado por la situación. Jake Morrison, entrando en la estación, anunció por el comunicador. La primera impresión es que alguien necesita mejorar su decoración interior. Señor Morrison, dijo la voz de Vex, preocupada. Por favor, proceda con extrema precaución. Los cachorros fueron detectados por última vez en el nivel de contención 7. Bueno, ese es el nivel con más señales de alerta. Jake consultó el mapa de la estación en la pantalla de su muñeca y notó que el nivel de contención 7 estaba marcado con símbolos de calaveras y lo que parecía ser un dibujo animado de algo con demasiados dientes. Entiendo. Ahora bajamos, dijo, comenzando su recorrido por pasillos que parecían haber sido diseñados por alguien con una seria fobia a la iluminación alegre. Por cierto, comandante, ¿qué exactamente estaban haciendo estos cachorros en una estación de investigación en primer lugar? Hubo una pausa antes de que Vex respondiera. El equipo de investigación estaba estudiando los patrones de comportamiento de los colmillos afilados. En concreto, querían entender por qué la especie era tan agresivamente territorial. Jake se detuvo por un momento. Entonces, separaron a los bebés de sus padres para estudiar por qué los padres se enojan cuando la gente se mete con sus bebés. Dicho así, suena un tanto contraproducente. No es de extrañar que los cachorros tengan miedo, murmuró Jake, reanudando su descenso hacia el nivel 7. Está bien, gente. Ahora me estoy acercando al área de contención. Si alguien tiene esos replicadores de alimentos calentándose, ahora sería un buen momento. La entrada al nivel de contención 7 fue una obra maestra de intimidación. Los carteles de advertencia en todos los idiomas conocidos cubrían las puertas blindadas como si fueran un papel pintado particularmente agresivo. Alguien incluso había añadido algunos no oficiales, incluido lo que parecía ser un boceto dibujado a mano de una figura de palito siendo devorada por algo con demasiados dientes. Señor Morrison. La voz de Vex resonó en el comunicador. Los sensores indican que los cachorros están aproximadamente a 30 metros más allá de esas puertas. Los monitores de frecuencia cardíaca sugieren que están agitados. Jake examinó los controles de la puerta y notó la alegre luz roja de bloqueo de emergencia que había estado parpadeando durante las últimas horas. Define agitado. Estos esfuerzos de aceleración han atravesado aproximadamente 3 capas de barreras de contención reforzadas. Entonces, el comportamiento normal del animal asustado, dijo Jake, comenzando a anular la secuencia de bloqueo, solo que con mejores garras. Las puertas se abrieron con un silbido, revelando un corredor que parecía haber sido redecorado por un tornado con problemas de control de la ira. La iluminación de emergencia lo iluminaba todo con ese tono especial de rojo que significaba abandonar la esperanza a todos los que entraban aquí. Y el aire tenía ese olor metálico particular que sugería que algo con equipo dental serio había estado expresando sus sentimientos sobre el alojamiento. Bien, cachorros, gritó Jake al salir al pasillo, con ese tono de voz que todos los dueños de mascotas reconocían. No estoy enojado, solo decepcionado.
Sé que tienen miedo, pero tenemos que hablar de los daños a la propiedad. Un sonido resonó desde lo más profundo del área de contención. Empezó como un gruñido bajo que se transformó en algo que, caritativamente, podría llamarse rugido, y terminó con lo que solo podría describirse como el sonido de un equipo costoso que encuentra un fin prematuro. Se escuchó la voz nerviosa del capitán Silt por el comunicador. Sonaba caro. Señor Morrison, interrumpió Vex. Quizás debería reconsiderar su enfoque. Nuestros expertos en comportamiento sugieren mantener la máxima distancia y usar disuasión sónica. Jake se detuvo en la entrada de la cámara de contención principal, sacando una bolsa de lo que parecía cecina de su cinturón. Sus expertos en comportamiento son los mismos que pensaron que separar a los bebés de sus padres sería un proyecto de investigación divertido, ¿verdad? Antes de que Vex pudiera responder, Jake entró en la cámara de contención y comprendió de inmediato por qué los equipos de rescate se habían mostrado tan reacios a voluntario. La habitación era grande, diseñada para albergar especímenes peligrosos, y actualmente estaba ocupada por 3 criaturas que parecían haberle pedido a un comité de pesadillas que diseñara al depredador perfecto. Los cachorros de colmillo raser eran cada uno del tamaño de un pequeño pony terrestre, cubiertos de escamas negras como la medianoche que parecían absorber la luz, y equipados con garras que claramente habían estado convirtiendo el mobiliario de contención en arte abstracto. Sus cabezas eran elegantes y reptilianas, con hileras de dientes cristalinos que reflejaban la luz de emergencia como joyas malévolas. Cuando se giraron para mirar a Jake, sus ojos brillaron con una luz interior que sugería que estaban impulsados por la adrenalina y una mala decisión. «Oh, son hermosos», dijo Jake, y lo decía en serio. «Y están completamente aterrorizados, ¿verdad?» El cachorro más grande, aparentemente el portavoz designado del grupo, emitió un sonido que era mitad siseo, mitad gruñido, y completamente amenazante. Sus hermanos lo flanqueaban, formando lo que cualquier estratega militar reconocería como una formación clásica de depredador. A todas las estaciones, se escuchó una voz aterrorizada por la frecuencia general de comunicación. El humano acaba de llamarlos. Hermoso. Repito, el humano encuentra a los depredadores ápice estéticamente agradables. Jake ignoró el comentario, agachándose lentamente para parecer menos imponente. Bien, chicos, esta es la situación. Sus alojamientos temporales están a punto de volverse mucho menos temporales debido a una falla estructural. Estoy aquí para ayudarlos a mudarse a un lugar con mejor iluminación y menos bocinas de emergencia. Los cachorros lo observaban con la intensa concentración de criaturas que intentan decidir si era una amenaza, una presa o algo completamente distinto. Sus garras se extendían y retraían rítmicamente, tallando surcos más profundos en el revestimiento de la cubierta. Sé que agacharse no se ve muy impresionante, continuó Jake conversando, pero de donde yo vengo, tenemos estos animales llamados gatos. Diferentes tamaños, misma actitud. La clave es demostrarles que no les vas a hacer daño, incluso cuando están convencidos de que todo el mundo los persigue. Lentamente metió la mano en su mochila y sacó un trozo de cecina, lanzándolo suavemente hacia los cachorros. Aterrizó aproximadamente a medio camino entre ellos y las 3 criaturas. Inmediatamente lo concentré con una intensidad increíble. Comida, explicó Jake innecesariamente. Apuesto a que no han comido mucho desde que empezó la evacuación. Es difícil confiar en los sistemas de alimentación automáticos cuando todo tiembla y hace ruidos horribles. El cachorro más pequeño, tras un momento de debate interno visible en su lenguaje corporal, se lanzó hacia adelante y agarró la cecina. Retrocedió de inmediato, pero Jake captó el momento en que su postura agresiva se relajó un poco al darse cuenta de que la comida era comida de verdad. Señor Morrison, la voz de Vex era apenas un susurro. ¿Cómo lo haces? Psicología animal básica, respondió Jake, lanzando otro trozo de cecina, esta vez más cerca de los cachorros más grandes. No son máquinas de matar malvadas.
Son niños asustados que han sido abandonados por los adultos en quienes confiaban. ¿A alguien les suena familiar? Durante la siguiente hora, Jake se acercó metódicamente a los cachorros, usando una combinación de comida, paciencia y lo que solo podría describirse como un lenguaje corporal agresivamente tranquilo. Hablaba con ellos constantemente, manteniendo el mismo tono conversacional que usaría con el perro de un vecino. Lo que pasa con ser un depredador ápice, les explicó mientras extendía lentamente la mano para que el cachorro más grande la investigara, es que todos esperan que des miedo todo el tiempo. Pero apuesto a que la mayoría de las veces solo quieren echarse una siesta al sol y tal vez perseguir algo que se mueva de forma extraña. El cachorro más grande, después de varios minutos de cuidadosa consideración, permitió que Jake le tocara el hocico. Sus escamas estaban sorprendentemente cálidas, y cuando Jake rascó detrás de lo que caritativamente podríamos llamar orejas, la criatura emitió un sonido que era inconfundiblemente un ronroneo. «A todas las estaciones», dijo la voz asombrada del capitán Siltz. «Por favor, confirmen. ¿Ese depredador ápice acaba de ronronear?» «Son básicamente grandes gatos domésticos carnívoros», dijo Jake. Ahora acariciaba con confianza a los 3 cachorros que aparentemente habían decidido que era aceptable. Muy inteligentes, muy sociables y probablemente extrañaban muchísimo a sus padres. La estación se estremeció ominosamente, y varias nuevas luces de advertencia comenzaron a parpadear en lo que Jake supuso que era el color universal para que el tiempo se fuera. «Bien, niños», dijo, poniéndose de pie lentamente. «Hora de la excursión. ¿Quién quiere ver el interior de una nave espacial?» Los cachorros lo miraron con expresiones que sugerían que estaban dispuestos a seguir a esta extraña e intrépida criatura a donde quiera que los llevara. Lo cual, como resultó ser, era justo lo que la situación requería. Conseguir que 3 cachorros de superdepredadores te siguieran a través de una estación espacial en colapso, descubrió Jake, era sorprendentemente similar a lastimar a patitos particularmente grandes y dentudos. Al parecer, los cachorros habían decidido que esta extraña criatura bípeda era ahora su guardián temporal, y lo siguieron por los pasillos con la clase de atención dedicada que generalmente se reserva para los líderes de manada o los abrelatas. «Estaciones, aquí Morrison», anunció Jake por el comunicador mientras se dirigían a la plataforma de atraque. Los cachorros lo seguían como el desfile más peligroso de la galaxia. «Paquete asegurado. 3 cachorros sanos, sin heridas, me siguen como si les debiera premios». El silencio que siguió duró justo lo suficiente para que Jake se preguntara si su calma había fallado. «Morrison». La voz de Vex finalmente se abrió paso, con un tono que sugería que estaba procesando información que no encajaba en ninguna de sus categorías mentales. «¿Acabas de decir que te siguen voluntariamente?» «Sí, resulta que cuando tratas a los animales asustados como animales asustados en lugar de monstruos, responden bastante bien», respondió Jake, haciendo una pausa para que el cachorro más pequeño investigara un escombro flotante. «¿Quién lo diría?» La estación crujió ominosamente a su alrededor. El sonido de las fracturas metálicas por tensión competía con las cada vez más urgentes bocinas de emergencia. Según la pantalla de Jake, tenían quizás 15 minutos antes de que la integridad estructural de la estación alcanzara lo que los ingenieros llaman el umbral de fallo catastrófico. «Bien, chicos», dijo Jake a los cachorros. «Es hora de acelerar el ritmo. La bonita estación espacial tiene algunos problemas de estabilidad». Como para enfatizar su punto, una sección del techo del corredor eligió ese momento para doblarse dramáticamente, bañándolos con chispas y escombros. Los cachorros inmediatamente se acercaron más a Jake. Sus instintos protectores aparentemente se extendían a su nuevo líder de la manada. «Morrison», dijo el capitán Silt con voz preocupada. «Los sensores muestran múltiples fallas estructurales acercándose a su posición. Tienes que moverte más rápido». «Estoy trabajando en ello», respondió Jake, pero tenía un problema. Los cachorros estaban dispuestos a seguirlo, pero su idea de movimiento urgente no coincidía con los requisitos de la situación.
Se detenían constantemente para investigar olores interesantes, marcar territorio o participar en breves sesiones de juego de pelea que habrían sido adorables si no ocurrieran en una trampa mortal que se derrumbaba. «Oye», llamó Jake al cachorro más grande, que se había detenido a arañar experimentalmente un panel de la pared. «Concéntrate, amigo. Deja la redecoración para más tarde». Fue entonces cuando Jake tuvo lo que más tarde describiría como su mejor o peor idea del día. Metiendo la mano en su mochila, sacó un pequeño dispositivo que parecía sospechosamente un silbato para perros. «Atención a todas las estaciones», anunció por el comunicador, a punto de intentar un procedimiento de evacuación de emergencia. «¿Qué tipo de procedimiento?», preguntó Vex, aunque su tono sugería que no estaba seguro de querer saberlo. Jake se llevó el silbato a los labios y sopló. El sonido que surgió fue apenas audible para los oídos humanos, pero el efecto en los cachorros fue inmediato y dramático. Las tres criaturas se pusieron firmes, con la mirada fija en Jake con una precisión milimétrica. «Bien», dijo Jake, comenzando a correr hacia la plataforma de atraque. «Ahora síganme». Lo que sucedió después se discutiría en los libros de texto de xenobiología durante décadas. Los tres cachorros de colmillos afilados, depredadores máximos cuya especie había aterrorizado sistemas estelares enteros, comenzaron a seguir a Jake por los pasillos en perfecta formación, siguiendo exactamente su ritmo y respondiendo a sus señales manuales como si hubieran sido entrenados durante años. «Me colocaré», dijo una voz atónita por la frecuencia general. «Por favor, confirmar visualmente. ¿Esos depredadores del ápice están entrenando para el talón?» «No es entrenamiento de talón», jadeó Jake mientras navegaban alrededor de un mamparo derrumbado. «Es un comportamiento empaquetado. Han decidido que soy el alfa, así que están siguiendo el protocolo de la manada. Protocolo de empaque». La voz de Vex había alcanzado un tono que sugería que su visión del mundo estaba sufriendo una revisión rápida e incómoda. «Los depredadores son animales sociales, comandante. Entienden la jerarquía, la cooperación y la supervivencia del grupo. El problema es que la mayoría de la gente ve los dientes y las garras y se olvida de la inteligencia que hay detrás de ellos». El muelle de atraque era una vista bienvenida, aunque actualmente estaba decorado con varios agujeros nuevos que definitivamente no estaban en los planos arquitectónicos originales. El optimismo cauteloso esperaba con las puertas del compartimento de carga abiertas. El capitán Silt, presumiblemente a los mandos y listo para partir en el momento en que estuvieran a bordo. «Transporte», aquí Morrison, acercándose para embarcar con pasajeros. «Pasajeros», repitió débilmente el capitán Silt. «Bien. Los depredadores ápices son pasajeros ahora». Subir los cachorros al barco requirió cierta logística creativa. Estaban perfectamente dispuestos a seguir a Jake, pero el entorno desconocido de la bahía de carga los ponía nerviosos. Jake resolvió este problema con una combinación de paciencia, golosinas y lo que él personalmente consideraba una alegría agresiva. «Esto es una nave espacial», les explicó como si estuviera realizando una visita guiada. «Es como una cueva rapidísima que viaja entre estrellas. Muy segura, con un excelente control climático y una gravedad artificial de primera». Los cachorros exploraron su nuevo entorno con la cautelosa curiosidad de criaturas inteligentes en un territorio desconocido. Cuando parecieron satisfechos de que la bahía de carga no los iba a devorar, se acomodaron en un círculo aproximado con Jake en el centro, aparentemente habiendo decidido que su nuevo líder de la manada necesitaba protección. Morrison tomó el mando, anunció Jake mientras la nave se desacoplaba de la estación que se estaba desintegrando. Todos los pasajeros seguros y cómodos, comenzando el tránsito hacia las coordenadas de descenso designadas. ¿Coordenadas de entrega?, Vex preguntó. «Bueno, sí. Supongo que tienes un lugar seguro donde llevarlos, donde puedan reunirse con su grupo familiar». Hubo una pausa que duró lo suficiente como para resultar incómoda. «Señor Morrison», dijo Vex con cuidado. Los padres del cachorro fueron reubicados en un sistema diferente cuando comenzó la investigación.
Protocolo de seguridad estándar. Jake dejó de rascar detrás de las orejas del cachorro más grande, un movimiento que hizo que las tres criaturas lo miraran con preocupación. Déjame aclarar esto, dijo Jake, con un tono de voz que el capitán Silt describiría más tarde como una calma ominosa. Separaron a los bebés de sus padres para fines de investigación, los enviaron a un sistema estelar completamente diferente, y ahora se sorprenden de que los bebés estén traumatizados. Dicho así, continuó el comandante Jai, voy a necesitar las coordenadas de la ubicación de los padres porque estos niños se van a casa. En la bodega de carga, presa del cauto optimismo, tres jóvenes colmillos afilados miraron a su líder humano con algo que podría haber sido confianza. Mientras su nuevo guardián planeaba lo que sería la reunión más conmovedora de la historia galáctica o un incidente diplomático que requeriría nuevas categorías de papeleo, posiblemente ambas cosas. El planeta designado como el sitio de reubicación alfa de los colmillos afilados parecía exactamente el tipo de lugar que los burócratas elegían cuando querían resolver un problema haciéndole la responsabilidad a alguien más. Era un mundo perfectamente adecuado, con un clima adecuado, una composición atmosférica apropiada y un terreno anodino que sugería que nadie había pensado mucho en si los habitantes reubicados podrían. Es como vivir allí. A todas las estaciones, aquí Morrison, anunció Jake mientras un optimismo cauteloso se extendía por el ambiente. Sus tres pasajeros se apretujaron contra las ventanas del compartimento de carga con evidente excitación, acercándose a las coordenadas designadas para la reunión familiar. Señor Morrison, la voz de Vex tenía el tono de alguien que había pasado las últimas 18 horas alternando entre el asombro y el pánico administrativo. Me siento obligado a recordarles que los colmillos afilados de los adultos son significativamente más grandes que los de sus crías. Jake miró a los cachorros, que emitían suaves sonidos de chirrido mientras reconocían olores familiares a través del sistema de reciclaje de aire de la nave. Comandante, sus padres, que llevan meses separados de sus hijos. Me preocupa más que estén traumatizados que sean peligrosos. Los depredadores máximos traumatizados siguen siendo depredadores máximos, Morrison. Buen punto, concedió Jake, revisando su equipo una última vez. Pero tengo una botella de spray y 20 años de experiencia con animales molestos. ¿Qué tan malo podría ser? La respuesta a esa pregunta se hizo evidente aproximadamente 30 segundos después de que se abrieran las puertas del compartimento de carga. Jake descubrió que los colmillos afilados de los adultos eran impresionantes de la misma manera que lo eran los desastres naturales. Las dos criaturas que emergieron del árbol se movían con la gracia fluida de los depredadores máximos y la intensidad concentrada de padres que habían estado muy preocupados durante meses. Eran fácilmente 3 veces más grandes que sus crías, cubiertos por las mismas escamas de medianoche, pero marcados con las cicatrices y el porte de criaturas que se habían ganado su lugar en la cima de la cadena alimentaria. Está bien, dijo Jake, saliendo del compartimento de carga con los cachorros palmeándolo ansiosamente detrás de él. Mantengan la calma. Esto es una feliz reunión, no una disputa territorial. El colmillo afilado adulto se detuvo a unos 50 m de distancia, sus ojos brillantes fijos en las pequeñas figuras que seguían a la extraña criatura bípeda. Por un momento, el aire se llenó de un tipo de tensión que sugería que el universo estaba conteniendo la respiración. Entonces el cachorro más pequeño rompió filas y cargó hacia los adultos con un grito que era inconfundiblemente alegre. Lo que siguió fue una reunión que habría derretido los corazones de cualquier guía para padres jamás escrita. Si las guías para padres normalmente incluían secciones sobre criaturas con garras retráctiles y ojos bioluminiscentes, los colmillos afilados de los adultos descendían sobre sus crías con una combinación de alivio, afecto y el tipo de examen de olfato exhaustivo que sugería que estaban verificando si tenían lesiones, una nutrición adecuada y si alguien había sido malo con sus bebés. A todas las estaciones, dijo la voz interrogativa del capitán Siltz a través del comunicador. Por favor confirmar visualmente. ¿Esos depredadores máximos se están acariciando? Comportamiento de unión familiar, explicó Jake,
observando cómo la familia reunida se enfrascaba en lo que solo podría describirse como el abrazo grupal más peligroso de la galaxia. Perfectamente normal para los depredadores sociales. Fue entonces cuando los colmillos afilados adultos dirigieron su atención a Jake. La aproximación de dos depredadores ápice adultos debería haber sido aterradora. Eran criaturas que habían cazado acorazados, aterrorizado sistemas estelares y protagonizado las pesadillas de veteranos de guerra curtidos. En cambio, Jake se encontró recibiendo lo que solo podría describirse como el agradecimiento más intimidante de la galaxia. El adulto más grande, presumiblemente el guardián principal del cachorro, se acercó a Jake con la cuidadosa deliberación de una criatura que intenta expresar gratitud por algo que no puede categorizar, cuando golpeó suavemente su enorme cabeza contra el hombro de Jake. El gesto tenía un significado que trascendía las barreras de las especies. «De nada», dijo Jake simplemente, extendiendo la mano para rascarle detrás del puente de la oreja. «Son buenos chicos. Deberías estar orgulloso». El sonido que emergió del colmillo afilado adulto no se parecía a nada en las bases de datos galácticas. Era profundo, resonante y tenía un trasfondo emocional que sugería que estas criaturas eran mucho más complejas de lo que nadie les había creído. La voz de Morrison Bex era apenas un susurro. Los sensores indican que los especímenes adultos exhiben lo que parece ser un comportamiento de gratitud. Resulta que los depredadores ápice también son personas, comandante. Simplemente tienen mejores dientes y un enfoque más directo para resolver problemas. Mientras Jake se preparaba para dejar que la familia reunida se pusiera al día, el cachorro más pequeño se le acercó una última vez. Lo miró con esos ojos brillantes, emitió un suave gorjeo y luego hizo algo que se repetiría en las noticias galácticas durante años. Tomó suavemente la mano de Jake en su boca, con cuidado de no dejar que sus afilados dientes tocaran la piel, y la mantuvo allí por un momento en lo que cualquier especialista en comportamiento animal reconocería como una muestra de confianza y afecto. «Bueno», dijo Jake, retirando suavemente su mano y dándole al cachorro una última palmadita. «Cuídense y tal vez manténganse alejados de las estaciones de investigación por un tiempo». De vuelta a bordo, el cauteloso optimismo se apoderó de ellos mientras abandonaban el planeta y dejaban a la familia Racer Fang para su reencuentro. Jake se acomodó en su asiento del pasajero con la satisfacción del trabajo bien hecho. La voz de Morrison Bex se impuso en la calma, con un tono de profundo desconcierto. «Necesito preguntar. ¿Cómo supo que eso funcionaría?» Jake consideró la pregunta mientras veía cómo el planeta se encogía en la ventana. «Comandante, todas las especies de la galaxia parecen pensar que los humanos son increíblemente valientes o completamente locos por la forma en que interactuamos con animales peligrosos». «¿Y cuál es la respuesta?» «Ninguna de las dos», dijo Jake con una sonrisa. «Simplemente entendemos algo que el resto de ustedes parece haber olvidado. Cada criatura del universo, sin importar cuán grande, peligrosa o cuántos dientes tenga, comenzó siendo el bebé de alguien. Y cada padre, ya sea que respire oxígeno o metano, ya sea que tenga pelaje, escamas o tentáculos, ama a sus hijos y quiere que estén a salvo». Hizo una pausa, observando las estrellas pasar por la ventana. «La cuestión es que, una vez que recuerdas eso, todo lo demás es simplemente detalles». En los meses siguientes, el enfoque de Jake para el rescate de animales peligrosos revolucionaría la gestión de la fauna galáctica. El informe del incidente, archivado bajo la sección «Los humanos siguen desbaratando las expectativas», se convertiría en lectura obligatoria en la Academia GWPA. Y en algún lugar del borde exterior, en un planeta con un terreno anodino y una composición atmosférica adecuada, una familia de depredadores ápice ocasionalmente miraba las estrellas y recordaba a la extraña e intrépida criatura que había traído a sus hijos a casa. Así que Bex dijo finalmente, «Supongo que debería preguntar, ¿hay alguna otra situación de rescate supuestamente imposible que le interese abordar?» La sonrisa de Jake se ensanchó. «Comandante,
Crecí en un planeta donde la gente mantiene tiburones en tanques de cristal para entretenerse y cree que las arañas venenosas son buenas compañeras de piso. Si tienes otras situaciones imposibles, soy tu hombre. Y en las vastas oficinas burocráticas de la Agencia Galáctica para la Protección de la Vida Silvestre, el comandante Vex Torne comenzó a actualizar sus archivos sobre las capacidades humanas, preguntándose, no por primera vez, si la especie más peligrosa de la galaxia no era la que tenía garras y colmillos, sino la que miraba garras y colmillos y pensaba: apuesto a que podría enseñarle a sentarse. El universo, al parecer, estaba a punto de volverse mucho más interesante.